Cada día vemos cómo Dios es ofendido. Burlas, blasfemias, profanaciones. ¿Será que Dios se queda con los brazos cruzados viendo estas ofensas? En el día de hoy te contaremos hechos históricos que nos demuestran que de Dios nadie se burla. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico que hacemos desde aquí desde Salvador. Y bueno, muchos nos estaban escribiendo, preguntando que si no íbamos a comentar nada respecto de lo que ocurrió en París, esta horrible blasfemia que se cometió contra nuestro Señor Jesucristo, esa burla que se hizo de la Eucaristía, esa especie de representación tan horrible y tan desagradable contra nuestro Señor, representando la Última Cena y otras cosas medio satánicas ya que ocurrieron. Y con el padre Íñigo, a quien saludo y ya lo presento, decidimos pues tardar un poquito para preparar un programa, quizás haciendo un poco de historia respecto de cuando nuestro Señor dice basta. Cuando nuestro Señor pues es tolerante, permite algunas cosas, pero también a lo largo de la historia han ocurrido situaciones en las que Él dice basta y castiga inmediatamente. Y lo que pasó en París es algo tremendo que clama, por así decir, una intervención de Dios, una manifestación de Dios. Porque se habló mucho de que los cristianos, los católicos, fuimos ofendidos. Y es verdad, fuimos ofendidos. Pero principalmente quien fue ofendido es Dios. Y vamos a pedir, evidentemente, por la conversión de toda esta gente que ha cometido estos actos, porque es lo que debemos hacer, pedir, reparar, querer su conversión. Pero también nosotros como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia, tenemos que indignarnos y tenemos que levantar la voz y demostrar nuestro desacuerdo con esas barbaridades que se han cometido. En un mundo que tanto se jacta de libertades religiosas y de respeto por el otro, pues nosotros también exigimos y queremos ser respetados en nuestra fe. Así que de eso vamos a hablar, vamos a comentar un poco eso que ocurrió en París. Y como les digo, tantos casos en la historia que ya nos han enseñado a la humanidad que con Dios no se juega, con Dios, de Dios nadie se burla, pero mismo así la humanidad no quiere aprender. Padre Íñigo, salve María, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Es una alegría estar aquí en este podcast para hablar sobre ese tema tan importante, un tema difícil. No vamos a decir que no, porque es un tema difícil, sí. Pero creo que es obligación nuestra, ¿no? Obligación nuestra en cuanto católicos, poder defender a nuestro Señor cuando Él es ultrajado públicamente. Y así como cuando si alguien entra a nuestra casa y pues le da una bofetada a nuestro papá, a nuestra mamá, o a alguien que nosotros amamos, nosotros tenemos que pues indignarnos, claro, ¿no? Y decir por qué pasa esto, o sea, por qué hicieron esto, intentar reparar y pedir explicaciones. Pues también es deber nuestro, cuando hay una ofensa pública a nuestro Señor Jesucristo, es deber nuestro también enojarnos y indignarnos y pedir explicaciones y hablar sobre este punto, hasta dónde está llegando la humanidad para llegar en tales pecados tan públicos, ¿no? Y citamos una frase de Santo Tomás de Aquino para que no vean que nosotros no es un enojo así, no es que nosotros somos los heraldos, a veces nos enojamos por nada. No, el enojo es algo necesario cuando pide la justicia divina, ¿no? Ajá. Y Santo Tomás de Aquino, que es el teólogo por excelencia, ¿no? Dicen que es el más santo de los sabios y el más sabio de los santos, junto con San Agustín, las dos figuras exponenciales. Santo Tomás de Aquino dice así: el que no se enoja cuando hay justa causa para enojarse es inmoral. O sea, es un pecado, claro, y está siendo un inmoral, no tiene moral. Sí. Dice, ¿por qué? Porque el enojo busca el bien de la justicia. Y si puedes vivir en medio de la injusticia sin enojo, eres inmoral, además de injusto. Interesante. Una persona que cuando ve lo que sucedió, desgraciadamente, en la abertura de los Juegos Olímpicos en París,
con esa escena burlesca que hicieron de la Santa Cena, un momento tan grandioso de la institución de la Eucaristía. No, y el misterio, bueno, después de la Santísima Trinidad, bueno, la Eucaristía, algo tan grande para nosotros, que es el centro. El centro, es Dios, Uh-huh. que se quedó como alimento para nosotros. ¿Por qué se burlan de algo así? Uh-huh. O sea, ¿qué necesidad hay? No se entiende, ¿no? Solo se entiende con un gran deseo de maldad y de atacar y de justamente denigrar, que fue la intención. No se pueden juzgar las intenciones, pero el acto está muy claro. El acto está muy claro. Perdón, padre, que lo interrumpí. No, claro, cuando hay un acto así tan público, tan malo, es como si alguien mata a un niño. Dice, no, es que la intención era, no sé, mandarlo al cielo. Pero si se mató a un niño, es una ofensa gravísima, por más que haya una intención por detrás que parecía que fuese buena, pero el acto en sí es malo, ¿no? Claro. Entonces la blasfemia en sí siempre es mala. Siempre, siempre. Vamos a hablar después con calma, pero Santo Tomás dice que en materia es siempre pecado mortal. Uh-huh. Es pecado grave, merece el infierno, a no ser que la persona evidentemente se confiese. El pecado de blasfemia. El pecado de blasfemia, exactamente. Entonces eso es algo muy, muy serio que Dios nos pide que nosotros nos indignemos cuando vemos algo así. ¿Cómo nos indignaríamos y nos enojaríamos si alguien, como decía, entra a nuestra casa y le da una paliza a alguien que nosotros amamos de nuestra familia, ¿no? Entonces nosotros queremos defender a nuestro Señor, queremos defender a la Santa Iglesia con esto que se hizo, y que no es solo esto, la verdad, es que hay tantos ejemplos hoy en día de cosas que suceden contra Dios, contra la Santa Iglesia, cuántas burlas, cuántos enojos, como que Dios está diciendo, bueno, ¿hasta cuándo, no? Sí. Ese es el tema de nuestro hoy. Uh-huh. Ese es el tema de nuestro podcast de hoy. De Dios nadie se burla. Ajá. Porque también, padre, usted pensar, ¿qué tiene que ver el deporte? O sea, ¿a qué viene una burla o hacer una parodia de la Eucaristía en unas justas olímpicas? Uh-huh. Que se supone que toda su filosofía o su ideología es que haya unidad, que unir a las naciones en torno a algo sano como es el deporte, que no hay diferencia de razas, de religiones, de nada. ¿Qué necesidad hay de hacer algo así? O sea, se ve una gran maldad por atrás, ¿no? Sí. Y mismo también hay una escena que es terrible. Yo vi algunas partes porque es muy, muy inmoral, no da para verlo. Pero hay una parte en que salía una especie de caballo de un jinete del Apocalipsis también. Interpretar el Apocalipsis es bien complicado, pero hay una corriente que habla de que uno de los jinetes representa al anticristo, ¿no? Uh-huh. Que es coronado y que gobierna en este mundo, reina en este mundo. Y había una escena que iba ese jinete adelante y atrás iban todas las banderas de las naciones. O sea, como que el anticristo reinando ya en el mundo y todas las naciones siguiéndolo a él. Como que el fin de la cristiandad, del mundo católico, y el comienzo del reinado de un anticristo en la tierra. Algo siniestro. Y después en un país como Francia, Francia que fue un país católico desde sus comienzos, ¿no? El primer reino, por así decir, que se convirtió al catolicismo. La hija primogénita de la Iglesia. La hija primogénita de la Iglesia. Y un país que especialmente en el siglo XIX se vio tan beneficiado por esas visitas de Nuestra Señora en 3 ocasiones, ¿no? Uh-huh. En la Rue de Bac, cuando se apareció a Santa Caterina Labourette y reveló lo de la medalla milagrosa. Y justo en París. En París, ¿no? Después en La Salette, uh-huh, que la Virgen también profetizó grandes castigos y grandes catástrofes por los pecados que se cometían, uh-huh, y por las blasfemias que cabalgaban libremente, uh-huh, en Francia. Y también se apareció Nuestra Señora en Lourdes, ¿no? Son un país muy amado por, sí, Dios, muy, muy querido por la Santísima Virgen, pero que hoy lastimosamente es foco de una de las mayores blasfemias y de los mayores actos de desafío a Dios, ¿no? Uh-huh. Es algo terrible, terrible. Sí. Y sabe que como que Dios nos da señales, ¿no? Porque eso que usted dice, como, digamos, el mundo se está dividiendo, ¿no? Sí. Entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ajá. Y esa, como usted decía, ese jinete del Apocalipsis, que de verdad que hay varios jinetes del Apocalipsis, sí, hay muchas interpretaciones, algunos dicen con el bueno, otro el malo, en fin. Pero la intención que parecía estar detrás de eso era justamente lo que usted dice, o sea, con la Torre Eiffel detrás, que es el símbolo, pues, de París también. París que
y Francia, que de alguna manera son pioneras en un montón de cosas, como que abriendo una especie de camino, ¿no? Para que ese reino de las tinieblas, nación por nación, representado por las banderas, vaya entrando el reino de las tinieblas en cada país, en cada hogar, en cada persona, en cada corazón de cada alma, ¿no? Y esas tinieblas y esa luz, vale, como que el demonio lo quiere hacer o la gente mala lo quiere hacer, y Dios dice, ustedes están hablando de tinieblas y de luz, vamos a dar señales de tinieblas y de luz. Y 2 días después que sucede eso, bueno, en el propio día que sucedió, creo que tuvieron que terminar un poco más temprano porque vinieron unas nubes densísimas y un chaparrón, sí, y acabó con todo, ¿no? Pero creo que fue el domingo por la mañana, o sea, un día y medio después, creo, toda París amaneció con un apagón, o sea, no había luz en toda París, inclusive en la Torre Eiffel, donde habían, o sea, el centro de todo, y lo único que estaba iluminado era la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Montmartre, donde hay, creo que desde 180 años, una cosa así, adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Entonces, por la mañana en París, o de noche, y ya de madrugada todavía cuando el sol no había nacido, se veía una París, y en el fondo una Francia, en el fondo un mundo dividido entre los que quieren ser del reino de las tinieblas y los que quieren todavía coronar rey al Sagrado Corazón de Jesús. Algunos, como usted decía, quieren coronar, entre comillas, con los pecados que se cometen públicamente, al anticristo como rey. El demonio quiere eso, ¿no? Y Dios nuestro Señor, en su humildad, en una montaña, discreto, sin hablar nada, pero recibe a aquellas personas que quieren ir hasta Él y lo adoran en su Santísimo Sacramento. Vean qué curioso, ¿no? Porque y justamente lo que había sido burlado, ¿no? La Eucaristía. ¿no? La Eucaristía, ese lugar que se conoce por esa adoración eucarística, que inclusive las personas católicas que vayan a París pueden anotarse en algún horario en la madrugada y usted tiene derecho a quedarse en la propia basílica a dormir y se levanta, hace su hora de adoración. Usted acompaña a nuestro Señor en esa ciudad de la luz que pasó a convertirse ese día en ciudad de las tinieblas porque no había nada que la iluminaba, solo el Sagrado Corazón de Jesús. Usted puede ir a hacer la compañía de nuestro Señor ahí en ese lugar, que se ve todo París, ¿no? Que es un lugar espectacular, es muy, muy bonito. Y de verdad que fue muy marcante eso que usted cuenta, que justo después... Todo el mundo lo vio, ¿no? Sí, todo el mundo lo vio. No creo que sea algo que pase... Todo el mundo lo vio y algunos querrán dar una explicación, no, que hubo un apagón porque hubo un exceso de no sé qué, que los transformadores... Pero todo el mundo aquí atrás, en el subconsciente, sabe que justo después de semejante afronta a Dios que ocurra eso, ojo, ¿será que Dios está enojado? ¿Será que Dios va a hacer algo? Es interesante, es una didáctica. La imagen vale más que 1000 palabras. Sí, exactamente. Entonces, cuando yo recibí la foto de ver París en tinieblas y la imagen y al fondo la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús iluminada, realmente es una cosa así que uno dice, Dios nos está hablando, ¿no? Ajá. ¿Y hasta cuándo Dios va a tolerar esto, no? Es curioso que en la blasfemia que se hizo, en la burla que se hizo de la Santa Cena, se puede ver un ataque contra Jesús, evidentemente, contra la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, que es el principal, pero también contra la Santa Iglesia. Sí. Y la Santa Iglesia en ese momento estaba representada por lo que era la Santa Iglesia, principalmente, que eran los obispos de la época, que estaban siendo ordenados en esa noche, que eran los apóstoles. Sí. Y vean qué interesante. En esa misma noche de la Santa Cena, había uno que estaba mal, que era Judas, que estaba siendo ordenado. Y él estaba comulgando ilícitamente, sacrílegamente. Nuestro Señor revela que uno lo va a traicionar. Comienzan a preguntar al que le pregunta, que San Pedro le pide a San Juan que le pregunte. San Juan se reclina en el Sagrado Corazón de nuestro Señor. Vean cómo todo se relaciona. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Dios muestra y Dios revela a nuestro Señor en la última cena quién es el traidor. Y está escrito después, así que Judas recibió la Eucaristía, no está la palabra Eucaristía, pero así que recibió el pan y el vino, el pan mojado en el vino. Él se retiró porque nuestro Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y cuando él se retira, está escrito, era noche. O sea, como que las tinieblas habían entrado en el corazón de Judas porque había traicionado a nuestro Señor. Y eso es lo que da la impresión de que Dios nos está hablando en los días de hoy. Es una humanidad
que está públicamente ofendiendo a nuestro Señor, comulgando a veces sacrílegamente, o peor todavía, atacando, profanando sacrílegamente los sacramentos de la iglesia, ¿no? Pues bien, el demonio está entrando en esa humanidad y se está haciendo noche. Se está haciendo noche. Y después es el fin de la humanidad, ¿no? Es el suicidio de Judas, que se suicida porque se desespera. Pero bueno, padre, entonces esto como para... sí, esto nos da pie, esto que ocurrió, para, bueno, primero que todo entender qué es la blasfemia, por ejemplo, qué es lo que es el pecado de blasfemia. O sea, no sé si usted nos quiere explicar ya de eso, porque mucha gente escucha la palabra blasfemia, pero no entiende bien, no sabe qué es eso. Sí. Es una ofensa directamente a Dios, ¿no? Por ejemplo, lo que fue hecho, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa, desde unas personas que no sé, que retan a Dios, que lo insultan, cualquier tipo de insulto, ¿no? Santo Tomás dice que la blasfemia en sí puede asustar a algunos que nos están escuchando, pero Santo Tomás dice que la blasfemia es peor que un asesinato. O sea, una persona que blasfema es peor que un hombre que asesina al vecino, que asesina a un niño. No, Santo Tomás explica, no es tanto por la ofensa hecha a la persona, porque realmente, claro, el daño causado a alguien con el asesinato es peor, es más grave. Claro, le quita la vida, sí, evidentemente. Si usted ofende a Dios con una blasfemia, no le está quitando la vida. Dios es inmortal. Pero ya una persona que lo mata sí le está quitando la vida. El daño es mayor. Pero por la persona ofendida, evidentemente, es como si yo, no sé, le doy una bofetada a un amigo del colegio. Es grave. Es grave. Si yo le doy una bofetada a mi papá, es más grave. Mucho más grave. Si yo le doy una bofetada al padre de la parroquia, es más grave. Bastante más grave. Si se lo doy al obispo, es más grave. Si subimos más y se lo doy al papa, pues es más grave. Cuanto más la persona está alta en la jerarquía, o sea, más cerca de Dios, más grave es. Evidentemente, cuando se la damos a Dios directamente, es gravísima. Y recordemos que Santo Tomás dice también que una ofensa hecha a Dios tiene una dimensión infinita. O sea, no solo el pecado de blasfemia, cualquier otro pecado no es reparable ni por Nuestra Señora, ni por todos los ángeles juntos, ni por todos los santos. Desde Adán y Eva hasta el último hombre del fin del mundo, si se reuniesen todo lo que hicieron, todos los méritos, para reparar un pecado venial, no sería suficiente. ¿Por qué? Porque la ofensa es hecha a un ser infinito. Y una ofensa hecha a un ser infinito solo puede ser reparable por un ser infinito, por Dios. Entonces, que este podcast nos abra la inteligencia, la mente, la voluntad para saber cuánto es grave un pecado. Sí. Mismo el venial. Santo Tomás dice que el venial merece la muerte y Dios en su misericordia nos mantiene vivos. Y el mortal pues merece la muerte del alma, o sea, merece el infierno. Y es muy grave, los pecados son muy graves, ¿no? Padre, hablábamos también de que, bueno, que en algunos casos en la historia, pues Dios directamente ya ha tomado cartas en el asunto y ha castigado, ¿no? Podríamos decir, en la Biblia se encuentran circunstancias, casos que nos puedan ilustrar esto que decimos. Porque uno escucha, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues sí, Dios se mostraba como que un Dios más justo, más castigador, más, como que más bravo, más enojado. Ya en el Nuevo Testamento, pues ya es más misericordia, ya es un Dios pues que murió por nosotros, etc. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos algunos hechos que nos muestran de que con Dios no se juega y que de Dios nadie se burla. Sí. ¿Usted nos podría citar algunos? Sí, claro que sí. O no sé si quiere comentar alguna cosa antes también. Está bien por ahí. Sí, sí. Es muy bonito porque todo lo que hay en la Biblia realmente está colocado por Dios para nuestra revelación, ¿no? Y sí es verdad que se muestra en el Antiguo Testamento un Dios mucho más justiciero, por así decirlo. Sí. Y en el Nuevo Testamento el mismo Dios, pero ya en la segunda persona encarnado, o sea, Jesús mostró toda su misericordia, ¿no? Pero Dios es el mismo, o sea, Dios es infinitamente justo. Dios es inmutable, claro. Es inmutable. A veces revela más su aspecto de misericordia, evidentemente, y es muy bonito porque
San Alfonso, creo que San Alfonso María de Ligorio, en un libro de los sacerdotes, en el libro de la selva se llama, que es prepara para los sacerdotes, para ser buenos sacerdotes, él cuenta un hecho muy bonito y justamente habla sobre eso. ¿Por qué en el Nuevo Testamento Dios perdona más que en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios perdona más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento? Y él cuenta un hecho histórico que se dio con Alfonso de Albuquerque, un portugués famoso en las navegaciones que, pues, en fin, navegó muchísimo por la parte, dio la vuelta en África, después llegó a India y tal. Y una vez que estaba navegando en el barco, evidentemente, llegó una tempestad. Recordemos que los barcos de antiguamente eran barcos que ni se comparan a los de hoy en día. Hoy en día pues resisten mucho más las tempestades. Antiguamente decía nuestro fundador, que eran como cáscaras de nuez en medio del océano, ¿no? Entonces una tempestad podía volcarlo y a veces las tempestades eran súper fuertes. Y por más que ellos eran experimentados en el arte de la navegación, a veces pasaban por tempestades terribles. Y un día estaban en una tempestad terrible, terrible, y él vio que se hundían. Era el capitán del barco, el capitán de la expedición. Y él dijo una cosa súper bonita. Él hizo una cosa súper bonita. Como había también familias que iban para India, en fin, había una mamá que había acabado de dar a luz en la navegación. Y había un bebé y había sacerdotes que lo habían bautizado. Estaba recién bautizado. Entonces, en el medio de la tempestad, rayos cayendo, olas gigantescas que cubrían el barco, el Alfonso de Albuquerque coge al bebé, le pide autorización a la mamá, coge al bebé, lo lleva hasta la proa del navío, o sea, la parte más adelante, y desde ahí, en medio de la tempestad, se lo ofrece a nuestro Señor, a Dios, y le dice así: Dios, nosotros, por nuestros pecados, merecemos este castigo, merecemos morir en esa tormenta, pero hay alguien en este barco que todavía no pecó, y es un hijo de Dios y está sin pecado porque fue redimido del pecado original y no tiene pecado actual, ¿no? Por misericordia de este bebé que nunca pecó, por favor, calmad la tempestad. Y en ese momento es histórico. En ese momento que él levantó al bebé que no tenía pecado, hizo esa oración, en ese momento paró la tempestad. Porque Dios tuvo misericordia, aunque podría haber mandado el castigo para personas que lo merecían, porque todos nosotros merecemos un castigo, pero por causa de ese bebé que era justo y era inocente, Dios no mandó el castigo. Y San Alfonso María de Ligorio, comentando el hecho, dice así: eso es lo que sucede todos los días, a cada instante, con la Santa Misa. Ajá. El mundo merece un castigo, mucho más que el de Alfonso de Albuquerque en el barco. El mundo merece como que Dios mande rayos. Y ya vamos a hablar cómo Dios se manifestaba en los rayos en el Antiguo Testamento. Pero el mundo merece que Dios mande castigos, pero continuamente se está levantando en ese barco llamado mundo, no un bebé inocente, sino a la inocencia personificada, a Jesús, que ese sí que no tiene mancha ninguna. Y en la misa, tanto en el pan cuanto en el vino, se levanta también y como que se le dice al mundo, los sacerdotes dicen a Dios: Señor, el mundo merece castigo, pero por causa de este inocente, no castigadlo, ¿no? Y es verdad que, o sea, los pecados que se cometen hoy en día merecerían mucho más castigos de los que suceden. Pero continuamente, como está siendo levantado Jesús inocente, pues Dios no manda muchos castigos que podría mandar. Pero, y es el tema de hoy también, aún así hay ciertas cosas que ya pasan del límite. Claro. Y Dios no sería Dios como que hasta por hacernos bien a nosotros y para salvarnos, Dios a veces manda castigos inmediatos, como que diciendo, bueno, esto ya aquí ya basta, ¿no? Sí. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo de las Olimpiadas? Pues no sabemos. Ojalá que se conviertan en... lo que decíamos al inicio, lo que todos los católicos deseamos es que haya una conversión general y que esta gente se arrepienta, y no que pidan un perdón público por simplemente para quedar bien, porque ya hicimos el acto, claro, ya hicimos el mal que queríamos hacer, ahora pedimos disculpas como para quedar bien. No, que sea una cosa, un arrepentimiento de corazón verdadero, una conversión, que se salven y se vayan al cielo. Pero bueno, ahí como decíamos, pues depende de cada uno, también cada uno se va a encontrar con Dios cara a cara en algún momento y Dios le va a juzgar su pureza de intención, su verdadera deseo de conversión, si lo que hizo lo hizo con qué intención de
ofender, de burlarse, Claro. ¿no? Entonces ya cada uno pues se arreglará con Dios después. Pero nuestro deseo y nuestra obligación es pedir también por ellos, Claro. por su conversión y hacer nosotros actos de reparación con nuestra oración y con nuestra penitencia. Pero bueno, padre, decíamos lo de la Biblia. Se me fue Alfonso de Albuquerque. Muy interesante, Sí. el hecho muy bonito. Pero en la Biblia también... En la Biblia, exactamente. Yo le contaba más para ver cómo es algo de verdadero el hecho de que en el Nuevo Testamento, o sea, en Sí. nuestros días, estamos en el Nuevo Testamento también, aunque no en la Biblia, pero estamos en el Sí. después de Cristo, pues como que hay menos castigos, o Dios es menos riguroso, por así Sí. decirlo, más misericordioso que justo, por ese continuo sacrificio de la Santa Misa. ¿no? Exacto. Pero tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo Testamento hay momentos de mucha justicia. Ujú. Entonces, por ejemplo, bueno, ya vemos cómo Dios se manifiesta a Moisés cuando le dice de la zarza ardiente. Dios es sumamente didáctico, ¿no? O sea, él por lo que hacía, por lo que enseñaba, él ya instruía cómo deberíamos tener respeto por Dios, ¿no? Sí. Y cuando él habla desde la zarza ardiente, le dice, quítate las sandalias porque entras en un lugar sagrado, ¿no? A rigor, no es que a Dios le ofendiese que la persona entrase con sandalias. Nosotros vamos a la iglesia, ya pensó si todo el mundo se quita las sandalias. Es una forma de decir que cuando uno está llegando cerca de Dios, uno tiene que tener mucho respeto. Por Dios. Hay que quitarse las sandalias espiritualmente, como que diciendo, uy, estoy entrando en una iglesia. Hay gente que entra en una iglesia como si fuese, no sé, peor que un gimnasio, ¿entiendes? La persona va a misa con una ropa que no es adecuada. Se pierde el sentido del respeto, lugar sagrado. Del lugar sagrado. Y Dios, bueno, en la zarza ardiente, después en el monte Sinaí, cuando Dios hablaba con Moisés, ¿se acuerda que le llamó para en lo alto de la montaña hablar con él? Y cuando hablaba, Moisés escuchaba la voz de Dios, pero los israelitas que estaban abajo no escuchaban la voz de Dios, las palabras. ¿Qué era lo que escuchaban? ¿Qué era lo que veían y escuchaban? Truenos. Truenos. Era una tormenta negra, una especie de nube densísima, negra, oscura, en torno del monte. Moisés estaba dentro de esa nube hablando con Dios, pero lo que la gente veía era oscuridad, o sea, eran rayos. Cuando Dios hablaba era un rayo. Y Dios había dicho que nadie ose ni siquiera llegar cerca del monte. Si alguien pisa la falda del monte, o sea, la orilla del monte sagrado, morirá. Inclusive los animales. Dice, tomen cuidado para que ni siquiera los animales pisen. Porque, nuevamente, nos estamos introduciendo en cuanto las cosas de Dios son sagradas. El arca de la alianza, por ejemplo. El arca de la alianza era un arca que Dios mandó hacer a Moisés a través de algunos artistas. Por cierto, entre mil comillas, una bofetada para los protestantes. ¿En qué sentido? De un argumento de las imágenes, ¿no? Dios manda hacer dos imágenes que son dos ángeles, dos serafines encima de la cubierta, de la tapa del arca de la alianza, ¿no? O sea, si Dios mandó hacer imágenes, ¿por qué me vienen a decir que no se pueden hacer imágenes si Dios mandó hacer imágenes, ¿no? En la época de serafines, que inclusive los serafines no tienen cuerpo, pero se representan con cuerpo para que nosotros lo entendamos, ¿no? Si Dios manda hacer eso, ¿por qué me vienen a decir que no se pueden hacer imágenes, ¿no? Pero en fin, Dios mandó hacer el arca de la alianza de una madera finísima, forrada por dentro y por fuera de oro, también purísimo, de mayor quilate. Y en esa arca de la alianza estaban la vara de Aarón, que era la vara que Moisés también usaba, pero era, o sea, del sacerdocio de Aarón, con el cual abrió el mar rojo, con el cual pues, se convirtió en serpiente y engulló a las otras serpientes del faraón, con la cual abrió tocó la roca y salió agua. En fin, una vara milagrosísima porque Dios hacía milagros. Las tablas de la ley y el maná también. En esa arca de la alianza, que en realidad no era Dios, en realidad era lo más representativo de Dios que tenía esa gente, que eran reliquias de Dios, las tablas, el maná, la vara. Con esa arca de la alianza, Dios había dicho que nadie podía tocarla. Si alguien la tocase, aunque fuese por accidente, moriría. Y cuando la estaban trasladando, pasando por el Jordán, creo, ya para la tierra prometida, en algún momento, que no me recuerdo bien exactamente, el arca, por accidente, cuando entraron en el agua, creo, o en fin, en otro momento, comenzó a caerse. Pierden el equilibrio. Los sacerdotes que la llevaban. Los sacerdotes sí podían tocarla. Y uno que no tenía autorización para tocarla, va y decide asegurarla. Con una buena intención. Con una buena intención de que no se cayese. Pero Dios había sido muy claro. Es que la justicia de Dios es muy fuerte. Y Dios había dicho, quien toque el arca, morirá. Y la persona fue a
asegurar y tocó, y en ese momento Cayó ahí. cayó muerto. Entonces, para ver cómo que Dios es celoso por su nombre santo, por su nombre sagrado, y no permite que hagan nada que lo llegue a tocar a él. Si eso... Y también cuando el arca es raptada, ¿se acuerdan? Exactamente. Que cuando el arca se la llevaban, no sé qué pueblo fue el que los... Deben ser unos no sé, filisteos, filisteos me parece. cualquiera. Que ellos, donde llegaba el arca, comenzaba a haber catástrofes, desgracias, se empezaba a muertes, morir la gente. pestes. Tanto así que ellos se la devuelven a los, Ujú. a los judíos y agarran una especie de vacas o terneros o bueyes, la montan ahí y se la mandan de regreso porque, claro, la presencia de Dios entre los malos era causa de destrucción, causa de castigos. Exacto. Entonces ahí también queda muy claro eso, ¿no? Todo lo que bueno, no sé si tenemos que ir a la otra Perdón, parte. pero tranquilo, sí. Sí. Termine la idea y ahí idea, vamos sí. a la pausa. Si eso es así con el Arca de la Alianza, imagínese con el Arca de la Alianza no estaba Dios presente realmente. Ahora, en la Eucaristía Dios está realmente presente. Sí. Ahora, si Dios se indignaba con alguien que tocaba, que raptaba, que se burlaba del Arca de la Alianza, ¿cuánto más Dios no va a hacer por alguien que ofende a nuestro Señor en la Eucaristía? Que es Él mismo que está en la Eucaristía, ¿no? Cuántas profanaciones, como decíamos, cosas satánicas. Entonces Dios, evidentemente, manda un castigo, como vamos a ver después, que mismo en los días de hoy hay casos de personas famosas, inclusive, de que tocaron el nombre de Jesús, hablaron algo también de la Eucaristía, de lo que sea, mencionaron algo, o sea, se atrevieron a pronunciar. Como que a retar a Dios. Retar a Dios. Y Dios a veces es automático. Uh-huh. Son 3 días después, es en el propio momento, o lo que sea. Pero Dios muchas veces interviene, porque es eso sagrado que no se puede tocar. Uh-huh. Bueno, padre, vamos a la pausa porque se nos alargó la primera parte, pero está muy interesante y ya regresamos entonces para que nos siga comentando sobre cómo con Dios, de Dios nadie se burla. ¿Está bien? Sí. Ya regresamos, no se muevan. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los hermanos del Evangelio y hoy estamos hablando de un tema muy importante. De Dios nadie se burla. Y ya habíamos terminado la primera parte del programa, que se nos alargó un poquito, comentando hechos de las Sagradas Escrituras de la Biblia, íbamos por el Antiguo Testamento, de cómo Dios se hacía respetar y cómo Dios, cuando mandaba algo, a quien no obedecía, recibía su castigo inmediato. Eso, Antiguo Testamento total, ¿no? O sea, que era... Y no teníamos, bueno, la redención todavía, no existían los sacramentos. Usted cometió un pecado y no tenía nada que hacer. No tenía usted la confesión, la certeza de que Dios lo perdonaba, nada. Era hacer penitencia y confiar en la misericordia de Dios. Pero bueno, padre, usted terminó hablando del Arca de la Alianza, pero hay un caso también muy, muy emblemático de gente que se burla de lo sagrado, de un personaje que se burló de lo sagrado, que fue el rey Baltasar, ¿no? El rey Baltasar, ¿qué fue lo que hizo él? Vale. Primero, explicar que no es el rey Baltasar de los Reyes, Reyes Magos, ¿no? El pobrecito. De Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que es otro rey creo que de los Medos, me parece, sí. O de los Babilonia, sí. Babilonia, claro. Pero en fin, el rey Nabucodonosor, un rey que invadió Jerusalén por 2 veces y la primera pues la conquistó y se llevó a cautivos a buena parte de la población, sobre todo la gente un poco más noble, y también se llevó los vasos sagrados, o sea, lo que en el templo, era el templo de Salomón en la época, el mejor templo que existió en materia de riquezas, era muchísimo oro, muchísima plata. Y lo despojó después una segunda vez, ahí por una sublevación que hubo, pues lo arruinó todo, lo quemó, en fin, fue un desastre. Y con Nabucodonosor van a pasar muchas cosas, con el profeta Daniel, etc. Pero justo también con Daniel, después de Nabucodonosor viene un rey, creo que es justo después, que es el rey Baltasar, que, repito, no es el rey Baltasar que adoró a nuestro Señor Jesucristo en Belén, sino era un rey que pues disfrutaba de la vida, se la pasaba banqueteando y todo eso, y un día, en su exceso de volupia, del pecado, hizo un gran banquete. Evidentemente invitó a sus concubinas, todo tipo de pecados de impureza, de gula, una cosa bien, bien horrorosa, y por su exceso de maldad quiso
llamó que trajesen los vasos sagrados que se usaban en el templo. Que eran vasos espectaculares, Vasos me imagino, espectaculares de oro y con todo eso, pero piedras. era solo para el Señor. Como si fuesen los cálices de la Como misa si hoy fuesen en día. cálices de la misa, exactamente. Las patenas, los copones, Sí. algo así. Claro, aplicado para el rito del Antiguo Testamento. Y con esos vasos sagrados, en vez de respetarlo porque sabía que era del templo de Jerusalén, él va a servir esos Vinos y cosas. en fin, lo va a profanar con esas concubinas y todo, tomando de los vasos sagrados. Como más o menos lo que usted decía, o sea, imagínese que alguien roba los cálices de la misa y no sé, en un evento comienza a usar los cálices de la misa, ¿no? O sea, una cosa súper... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ¿Ah? pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Que compran cálices o ¿no? Y los utilizan para desfiles de modas o cosas así horrorosas también. Sí. Que son afrontas también a Dios tremendas. Sí. Bueno, pero volviendo a Baltasar. Y es cuando estaba en medio del banquete ya con esos vasos sagrados, o sea, Dios había permitido hasta cierto punto los pecados cometidos. Cuando tocó en los vasos sagrados, ahí de repente en medio del público, en medio de la gente, en medio del banquete, aparece una mano, solo una mano así, y comienza a escribir unas palabras que nadie entendía. Estaban escritas en una lengua que nadie entendía. Y claro, todo el mundo se queda aterrorizado por ver la mano y por ver qué está escribiendo y para saber qué era lo que estaba escrito. Y llaman a los adivinos de su reino, que eran paganos evidentemente, adoraban otros dioses falsos, y nadie entiende. Y después dicen, bueno, está Daniel, que ya era famoso en la época del papá de él, de Nabucodonosor, o sea, del papá de Baltasar, por interpretar sueños, por interpretar un montón de cosas. Y él cuando llega, Baltasar le ofrece el segundo puesto o el primer ministro, así, digamos, un montón de dinero, y dice, mira, quédate con tu dinero, quédate con tus cosas. Están escritas, hay 3 palabras en este muro. Pesado, contado, medido. Dios te pesó a ti en la balanza y a tu reino, y te falta peso. Dios contó los días de tu reinado, ya están contados. Midió tus pecados, algo así, no me acuerdo las palabras exactas, y está ya todo medido. Dios entrega tu reino a los persas. Y ahí se desploma, o sea, se queda impresionado. Y en esa misma noche, quiero recordar que en esa misma noche entran los persas y matan a rey Baltasar y se acaba el reinado de los caldeos, de los babilonios, y comienza el reinado de los persas, ¿no? Justo en esa noche. ¿Por qué? Porque tocaron en las cosas sagradas. Y eso muestra cómo es la cosa seria, ¿no? Si eso era así, nuevamente, si eso era así con las cosas del Antiguo Testamento, mucho más con las cosas de la Eucaristía, ¿no? Hay otro rey también, porque después vinieron los persas, que fueron más benévolos con los judíos, inclusive el rey Ciro. Dios lo llama de mi ungido, ¿no? Y es él el que va a permitir que los judíos sean nuevamente repatriados a Jerusalén. Sí. Y le llama de ungido, ¿no? Después de los 70 años que pasan en Babilonia. Todo eso sucedió en Babilonia. Pero después vienen los griegos que pues conquistan a los medos y persas, ¿no? Y hay un rey que es malísimo, que es Antíoco Epífanes, que está en el primer y segundo libro de los Macabeos, que fue un monstruo así, fue el que fue precursor, por así decirlo, precedió a los emperadores romanos. O sea, lo que hubo de persecuciones romanas en los mártires, que fueron 300 años de persecución de mártires cristianos con unos testimonios lindísimos, ya antes de Cristo había ocurrido algo así, sin morir fieles. por Cristo, porque no se había encarnado todavía, porque es el Antiguo Testamento, pero morían por la verdad, por la ley, por la defensa, y fueron los macabeos, ¿no? Con testimonios súper bonitos y también una resistencia increíble que hizo Matatías y después con sus hijos, Simón Macabeo, Judas Macabeo. Pero en fin, había uno que comenzó a perseguir, que era este rey Antíoco, y mataba a los judíos de una forma terrible, etc. Y llegó un momento del castigo. Él estaba intentando conquistar una ciudad llamada Persépolis, cuando no consiguió, y volviendo se entera de que la ciudad de Jerusalén se sublevaron con Judas Macabeo y comienza una resistencia. Y él quiere, en su furor, quiere ir para Jerusalén y dice así, si me permite lo voy a leer, y dice así. Al llegar a Ecbátana, le informaron de lo ocurrido en Israel a sus 2 generales, Nicanor y Timoteo, que fueron derrotados por los judíos. Enfurecido, se propuso hacer pagar a los judíos la ofensa que acababa de recibir en Persépolis, que era la ciudad que había intentado conquistar,
cuando lo obligaron a huir. Mandó al conductor de su carro que apresurara la marcha y no parara hasta terminar el viaje. O sea, de esa ciudad que había intentado conquistar en Oriente, quería ir a Jerusalén para matar a los judíos. Y dice así, que apresurara la marcha y no parara hasta terminar el viaje. Vean, pero el juicio de Dios lo perseguía. El juicio de Dios lo perseguía al rey. Pues el rey, orgulloso, decía, en cuanto llegue a Jerusalén, la convertiré en un cementerio de judíos. Pero el Señor, que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad incurable de carácter interno. Y aquí viene lo inmediato. Acaba de decir eso al conductor que fuese cuanto antes a Jerusalén, acababa de hablar cuando sintió en su estómago un dolor insoportable y comenzó a ser torturado en todo su cuerpo. Esto era totalmente justo para quien había torturado de igual manera a otros con un sinnúmero de suplicios nuevos, porque una de las torturas era abrir el vientre de los judíos. Pero no por eso se puso menos arrogante. Enfurecido contra los judíos, dio orden de apresurar aún más la marcha. Pero como su carro corría muy fuerte, Antíoco cayó y se le descompuso todo el cuerpo. Poco antes pensaba dominar con su orgullosa superioridad desde las montañas hasta el mar. Ahora tenía que ser llevado en una camilla, dando a todos testimonio evidente del poder de Dios. Tan podrido estaba su cuerpo que hasta gusanos tenía y sus carnes, vivas aún, caían a pedazos entre desgarramientos y dolores. Su fetidez era intolerable y apartaba a todo el ejército. Qué impresionante, ¿no? Y murió. Después continúa, en fin, la historia. Es un poco más larga, pero como él también había profanado el templo, pero fue una segunda destrucción del templo. Y él destrozó el templo y también se llevó los vasos sagrados. Y también por ese castigo de haber pues, robado el templo, por haber destruido el templo, que Judas Macabeo va a reconstruir, también Dios lo castigó de esa manera, ¿no? Y cuando él se propuso ofender y atacar a los judíos, Dios, en el momento, ya manda el castigo, ¿no? Impresionante. Padre, bueno, alguno dirá, muy lindo, Antiguo Testamento, pero eso ya hoy en día no pasa, ¿no? Comentábamos, ya después vino nuestro Señor, se encarnó, Él murió por todos nosotros y hoy estamos en la época de la misericordia, en la que Dios perdona todo y Dios como que se tapa los ojos y no ve los pecados que ocurren hoy en día en la humanidad y Él no actúa y Él deja y Él es tolerante. ¿Qué podemos decir? En el Nuevo Testamento también hay casos de eso, sí, de esos de nuestro Señor, bueno, de Dios cómo actúa inmediatamente para castigar las ofensas cometidas directamente contra Dios, pecados de blasfemia. Empezando por el propio nuestro Señor cuando muere, ¿no? Él muere en la cruz, acababa de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, acaba de tener un acto de misericordia impresionante, que es perdonar, o sea, pedir el perdón, pedir clemencia por todos los que lo habían ofendido, los que lo habían maltratado de esa forma, lo habían crucificado. Pero cuando él muere, viene inmediatamente un castigo de Dios sobre toda esa gente, ¿no? Sí. Que, ¿se acuerda? Que sí, la oscuridad, o sea, vinieron tinieblas, el día se entenebreció, o sea, se oscureció, hubo un terremoto fuertísimo, como no habían registros hasta esa época, creo que no solo en Jerusalén, sino también en el mundo entero, capaz. Me parece, sí. Y el velo del templo se rasgó. El velo del templo era algo así como también súper sagrado para los judíos, para los sumos sacerdotes, y estaban todos podridos ya, ¿no? O sea, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, eran los que habían matado a nuestro Señor. O sea, como que Dios rasgando el templo, rasgando el velo del templo, como diciendo, esto aquí ya se acaba, comienza la nueva alianza, época, sí. Una nueva alianza y chao, o sea, lo que ya hicieron ustedes era tanto pecado que ya se rasgó, no hay solución. Y después una cosa que muchos no saben o se olvidaron, pero muchos profetas y muchos santos del Antiguo Testamento resucitaron en ese momento. Está escrito en un evangelista, por lo menos en uno, que cuando Jesús murió, había gente que salía de la tumba, se resucitó, pero no en cuerpo glorioso, como vamos a resucitar con la gracia de Dios cuando muramos nosotros. Salía con sus cuerpos así como estaban. Sí, o como si fuesen momias, como Lázaro también, ¿no? Con vendas y todo. Y ellos increpaban, o sea, resucitados, ellos increpaban a los judíos, a los fariseos, escribas, en fin, por lo que habían hecho, ¿no? Por el crimen cometido. Entonces,
claro, en el auge de la misericordia, vemos que inmediatamente después también está la justicia, ¿no? A Dios no se le puede ver solo con un ojo. O sea, yo veo solo la misericordia o veo solo la justicia, no. Tengo que Yo ver veo lo que me interesa, en el Exactamente. fondo, ¿no? Hay que ver, Dios es uno solo, completo, ¿no? Sí. No hay que sacarle, recortarlo Ujú. a mi conveniencia, ¿no? Sí. Eso. Y muy interesante porque vemos como Dios cuando castiga también quiere pues salvar, ¿no? Y fue justo después de ese castigo que se entenebreció el cielo, que hubo un terremoto que muchos, sobre todo los romanos, soldados romanos que lo mataban, comenzaron a reconocer que él era Ujú. Dios, ¿no? Y uno dijo, verdaderamente era hijo de Dios, ¿no? Sí. Por la forma de morir, o sea, ¿quién muere y de repente se hace un terremoto, se oscurece el cielo, en fin? Entonces Dios siempre que castiga interviene, o es porque ya la persona ya como que entregó su alma al demonio prácticamente, o sino también para que las otras personas lo vean y puedan convertirse, ¿no? Interesante. Bueno, padre, ¿y qué le parece si contamos algunos casos Más recientes. un poco más recientes? Sí. No sé si usted tiene alguno ahí. No, cuente usted. Ya he hablado ya mucho hoy. No. Mire, hay uno que es muy famoso, que, bueno, que más que una persona, sí, es una persona que quiso hacer como una afronta a Dios con un invento que había hecho, que fue el ingeniero del Titanic, ¿se acuerda? Él se llamaba Thomas Andrews y él, bueno, planeó hacer un barco gigantesco que fuese de alto lujo, un barco, o sea, sería como hoy en día viajar en una super aerolínea de lujo, de esas árabes que, en fin, que es un derroche de lujo para arriba y para abajo. Y era un proyecto muy osado, ¿no? Era algo, pues, nunca antes visto, un barco de ese tamaño que puede llevar tantos miles de personas. Y en una entrevista que a él le hacen, a él le preguntan qué tan seguro era el barco, es decir, el barco pues con ese tamaño, con esas dimensiones, con tanto peso, si era algo seguro para los pasajeros. Y él de una forma irónica dice, mire, este barco ni Dios lo hunde. Y tanto así que él mandó a poner esa frase en el propio barco, en el Titanic, ni Dios lo hunde. Y él, este señor, iba en el viaje inaugural del Titanic, que estaban viniendo, no, creo que hacia América, ¿no? No recuerdo sí. bien. Estaban viniendo en el año 1912 y todo el mundo sabe lo que pasó con el Titanic, ¿no? En su primer viaje se da de frente contra un iceberg y el barco que ni Dios podía hundir, pues fue hundido indirectamente, o mejor dicho, por un pedacito de hielo, directamente pues, por el hielo, indirectamente por Dios, como para dejar esa muestra de que de Dios nadie se puede burlar, como que ni Dios lo puede hundir. Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que quiera y depende todo de Él. Sí. Entonces ahí quedó eso para la historia. Entonces el barco más maravilloso, más grande, más imponente que ni Dios podía hundir, ni su primer viaje consiguió terminar. Qué bárbaro. Para que la persona aprenda, ¿no? Claro. No decir una frase así, ¿no? Claro, uno podrá decir, no, y las personas que fallecieron no tenían culpa. No se sabe, ¿no? O sea, ¿quiénes están participando de ese espíritu también, ¿no? Sí, de esa especie de sentirse superiores a Dios. Y, en fin, cada uno morirá en el momento que Dios lo reserva, ¿no? Pero para que vean cómo que es serio uno retar a Dios, ¿no? Así es. Hay un presidente mejor creo que no decir los nombres. Sí, uno de los presidentes de Brasil. Uno de los presidentes de Brasil, para, en fin, no dar... Para, Nombres. por si acaso, familiares o algo, lo que sea. Pero él también decía eso, ¿no? Si yo llego a, no sé qué número, 500.000 votos o algo así, si yo llego a ese número seré elegido y ni Dios me va a quitar de ser presidente de Brasil. Realmente él fue elegido presidente de Brasil, llegó a ese número de votos, pero cuando en la víspera de asumir la presidencia, no me acuerdo cuál fue la Creo que fue una apendicitis. apendicitis. Una apendicitis, que a él le dijeron, vaya a operarse rápido, vaya al hospital. Y él, no, porque si me voy a operar, pues no voy a poder asumir como presidente el día siguiente. Y él se quiso aguantar, se le complicó, le dio una peritonitis y murió un día antes de asumir como presidente. No llegó a ser presidente. No llegó a ser presidente. Fue presidente elegido, pero no presidente oficial. Exactamente. Porque retó a Dios, ¿no? Y dice, ni Dios me quita, ¿no? De ser presidente. Dios lo quitó antes de ser presidente. Sí. También es muy común cantantes, artistas, actrices, que empiezan a tener fama en este mundo y se empiezan a creer más que Dios.
Y entonces, un cantante de una banda muy conocida que quizá muchos han escuchado ya, él llegó a decir que ellos eran más famosos que el propio Jesucristo. Y vayan, estudien cómo terminaron pues, la vida de ellos. Terminó asesinado y terminaron de muy mala forma, ¿no? Por también haber tratado a Dios, asesinado por su propia esposa. Qué bárbaro. O por su propia, no sé, compañera de vida, no sé si llegaron a ser esposos y esto. También por retar a Dios y creerse más que Dios. Sí. Padre, hay un caso muy interesante que me acuerdo ahorita. Usted de la guerra civil tiene varios casos también, ¿no? Pero un emperador que se llamó Juliano el Apóstata, que él pues se había convertido al catolicismo, pero él después justamente apostata de la religión católica y quiere como que restaurar toda esa idolatría que había antes en el Imperio Romano. En el fondo, él proclamarse como Dios, porque en el Imperio Romano el emperador era Dios. Y en una de estas campañas que él estaba haciendo, no recuerdo bien en dónde, él se encuentra con un católico que era una especie de monje, por así decirlo, ¿no? Y se lo encuentra y le pregunta, hey, ¿dónde está el carpintero? Refiriéndose de forma burlesca a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el carpintero? Y ahí este hombre lo mira y le dice, está preparando un ataúd para ti. Wow. Y al día siguiente, los romanos entran en batalla y Juliano el Apóstata recibe un flechazo y muere. Por haberse burlado de Dios, por haberlo tratado de esa forma despectiva, al día siguiente recibió pues su merecido. Lo pidió, lo castigó. Creo que él, si no recuerdo mal, cuando murió, digamos... cuando estaba muriendo. Cuando se estaba muriendo en el suelo, como que cogió su sangre así, no sé si se la lanzó al cielo así, y dijo, venciste, Galileo. O sea, en el fondo había retado a nuestro Señor, el hijo del carpintero, el Galileo, que estaba en Nazaret. Nazaret está en Galilea. Y es nuestro Señor, como sea. Sí, ¿Quién va a retar a nuestro Señor? ¿Quién va a vencer a nuestro Señor? Sí. Sabe que volviendo un poco a los casos más recientes también, pero digamos, a veces nos reímos, pero en el sentido de cómo Dios vence, ¿no? Pero sí son casos serios, tristes, ¿no? Casos tristes. Pero cuentan de un accidente que hubo en Brasil, ¿no? Creo que fue en Campinas, en una ciudad de Brasil, y una mamá estaba con su hija. Es que es triste, pero para ver cómo es serio el asunto, ¿no? Y unos amigos de la hija fueron a recogerla en su casa para llevársela a una fiesta, pero ya los hijos, ya los amigos estaban borrachos, estaban embriagados. Y la mamá le dijo, hija, no vayas porque están embriagados. Y dice, no, yo tengo que ir. Y dice, bueno, entonces si vas, por lo menos pídele a Dios que te acompañe. Y ella dijo una frase, dijo, bueno, entonces, si Dios me acompaña, que vaya en el maletero, porque aquí ya estamos todos llenos. Ya no hay espacio. No hay espacio. O sea, el carro estaba ya con los amigos y ella, no había más lugar. Que Dios vaya en el maletero, entonces. En el baúl del carro. En el baúl, sí. Y ahí sucedió que, bueno, pues salieron de la casa, tuvieron un accidente fatal, todos murieron, pero lo más impresionante es que en el maletero, en el baúl de atrás, los que estaban allá, los socorristas, digamos, no explicaban por qué, pero el maletero estaba intacto, no había recibido ningún daño. Ni un rasguño, nada. Ningún rasguño. Y lo más impresionante es que dentro del maletero del baúl había una bandeja de huevos y ni siquiera se había roto ningún huevo. O sea, había estado intacto. Él había matado a personas, o sea... Todos habían muerto. Todo el mundo, todos los que estaban en el carro habían muerto y no se había dañado ningún huevo porque Dios... Había sido pedido que Dios estuviese en el maletero. Y ahí iba Dios. Y ahí iba Dios. Qué impresionante. Muy serio, ¿no? Como cuando pedimos a Dios que nos proteja, Él entra en cualquier lugar para protegernos, pero si la persona juega con Él, es muy serio. Padre, no sé si usted quiere contarse ahí el último, alguno de la Guerra Civil Española, que son muy interesantes, porque ya el tiempo se nos está yendo. Bueno, es muy interesante San Maximiliano María Kolbe, que pues él fallece en Auschwitz, ¿no? Con las cámaras todas de los campos de concentración de los nazistas, pero él tiene escritos súper bonitos. Si me permiten, solo voy a colocar lo que él escribe, pero dice así: durante la guerra civil en España, que entonces era muy católica, entonces esto lo escribe antes de morir, evidentemente, ¿no? Hoy en día España, ya entonces, unos 4 años después, ya España no era tan católica, imagínense. Hoy en día, infelizmente,
catolicismo está en crisis en España. Varios soldados ateos dispararon contra la figura de la Inmaculada. Recordemos que él es el fundador de la milicia de la Inmaculada. Él tiene un amor por la Inmaculada, una cosa así, cuando tocaban en la Inmaculada, a él le dolía muchísimo. Varios soldados en la Guerra Civil Española, se acordarán un poco lo que, bueno, Sí, sí. los comunistas contra los católicos, digamos, 3 años de guerra, varios soldados dispararon contra la Inmaculada. Y cosa curiosa, cada uno de esos soldados recibió durante la batalla siguiente una bala de muerte justo en el mismo lugar en el que dispararon a la figura de la imagen de la Virgen. O sea, dispararon contra, no sé, contra una imagen de la Inmaculada. Uno le disparó en el ojo, otro le disparó en el brazo, otro le disparó en el vientre a Nuestra Señora, otro en el corazón. En la batalla siguiente, esos soldados murieron justo por una bala mortal en el lugar donde habían disparado a la Virgen. Es impresionante. Impresionante, sí, sí. Y él dice así, aquel que desprecia a la Madre Santísima es tratado por la justicia divina así. Por eso se dice que aquel que se aparta de la Madre Santísima tiene perdida la salvación. El que no quiere tenerla por madre no tendrá a Dios como Padre. Lo mismo que decía San Luis Grande Montfort. Quien no tiene a María como madre no puede decir que tiene a Dios como Padre. Exacto. Padre, bueno, yo creo que por el tiempo no contamos más, pero como para terminar, para volver a insistir en esto, todas estas blasfemias, todos estos actos de burla o de intento de burla a Dios nos indignan, no podemos quedarnos callados, como bien decíamos, todos tenemos que levantar la voz para defender a Dios, a nuestro Padre, a nuestra Madre, a la Santísima Virgen, a la Iglesia, y nuestra actitud también hacia estas personas debe ser primero como que de compasión y de pedir por su conversión, ¿no? Claro. Es lo más importante. Y también, personalmente, nosotros hacer actos de reparación. ¿Cómo podemos hacer un acto de reparación contra estos pecados que se cometen contra Dios, contra el Sagrado Corazón de Jesús, contra el Inmaculado Corazón de María? Por ejemplo, como los primeros sábados, ¿no? También. Sí, exactamente. Entonces, primero, como decíamos antes, verlo de frente, ¿no? O sea, uno no engañarse, porque lo peor que podríamos hacer para no reparar esas ofensas es quedarse indiferente. O sea, uno tiene que ver la situación del mundo como está. Uno tiene que ver el peligro que significa eso, ¿no? Y no ser cómplice, como decíamos antes. O sea, hay que enojarnos, ¿no? San Jerónimo tiene una frase muy bonita, porque una vez él reprendió, tiene un temperamento súper fuerte, San Jerónimo, ¿no? Y él reprendió a una persona que blasfemó, y la gente le decía, pero ¿por qué usted lo atacó tanto, ¿no? a esa persona si solo blasfemó? Y decía así, San Jerónimo, los perros ladran en defensa de sus dueños, y yo me callaría cuando oigo blasfemar el santo nombre de Dios y el de mi Madre Santísima. O sea, no puedo callarme. Podré morir, dice él, pero no callaré jamás. Entonces, una de las formas de reparar es justamente indignarse, enojarse, ladrar. No ser indiferente. No ser claro. indiferente. Y ahí entra un poco la reparación personal. ¿Qué es la reparación personal? Mucha oración, sobre todo eso. Sobre todo el rosario. Vi que había pues muchas iniciativas, ¿no?, de los católicos de rezar el rosario, inclusive en plazas públicas. Eso me parece excelente. O sea, no hay reparación más bonita que llevarlo todo a la Virgen María y que ella misma pues repare esas ofensas, ¿no? El rosario, como el primer sábado, por ejemplo, ¿no?, que pues tenemos la gracia de hacerlo. Recordemos que el primer sábado Jesús muestra a la hermana Lucía cómo los pecados eran espinas que se clavaban en el corazón de María, y él pide y dice, ten compasión de tu Madre Santísima, ¿no? Lo mismo se aplica al Sagrado Corazón de Jesús, como la Virgen podría decir del niño Jesús, ten compasión de Jesús, tu hermano, tu padre, en fin, tu amigo, que también está siendo ofendido con esos pecados, ¿no? Entonces, hacer los primeros sábados sería una reparación excelente, comulgar en el propio día, como en las condiciones, ¿no?, que ya hemos hablado otras veces. Y también mucha penitencia, ¿no? O sea, la Virgen en Fátima pidió penitencia, los pastorcitos vieron cuántas personas iban al infierno por falta de oración y por falta de penitencia de las personas que podían hacer esa penitencia, ¿no? Penitencia, hay 1000 modos de hacer penitencia, pero desde ayuno, privaciones, como hemos dicho otras veces, mismo las redes sociales, también la persona privarse un poco de las redes sociales. Pero yo creo que lo principal es oración, y también es propósitos de santidad. Hay un autor, un libro muy interesante, La familia que alcanzó a Cristo,
que no voy a contar todo el libro, pero muy, muy bonito. Y ellos eran cistercienses, toda la familia de San Bernardo, y los cistercienses, sobre todo San Bernardo, hacían una penitencia increíble. O sea, era una cosa impresionante. Y llegó un amigo una vez y le dice al que era amigo suyo, que ahora ya era monje, que eran compañeros de armas, eran caballeros, le dice, pero oiga, ¿por qué ustedes hacen tanta penitencia? ¿Por qué? Si había santos que no hicieron tanta penitencia, para ir al cielo no hace falta ser tan penitente. Y él dijo así, mire, usted concordará conmigo en que hay pecadores exagerados. Hay gente que se pasa. Pues en la balanza de Dios, o sea, en el mundo, esos pecadores pesan demasiado. Yo, para equilibrar el peso de esas personas que pecan demasiado, uno diría, basta la penitencia normal, basta las oraciones normales. No, no bastan. Contra los pecados exagerados hay que hacer penitencias exageradas, hay que hacer oraciones exageradas. Y decía, si nosotros somos los que equilibramos la balanza de Dios, somos los equilibradores de ese peso, ya que hoy en día hay tantas blasfemias, tantas personas que ofenden a Dios públicamente, pues nosotros seamos entonces también exagerados en nuestras oraciones, en nuestros rosarios, en nuestras penitencias, en nuestro amor y deseo de perfección de vida, ¿no? Que es lo principal. O sea, el querer ser santo. Yo creo que con eso, pues, sí, mejor que nada estamos ayudando a reparar. Evidentemente la comunión también. Sí, la comunión que justamente que fue lo más atacado ahora, la Eucaristía, pues comulgar de forma angelical, correcta. O sea, angelical, los ángeles no comulgan, pero bien preparados, sí. Con una buena confesión antes. Y la propia acción de gracias, hacerla con muchísimo amor. Los actos de adoración, de reparación, de petición y de acción de gracias. Así es, Padre. Darles alegría a nuestro Señor, ¿no? Hay gente que lo ofende mucho, pero nosotros pues que lo alegremos mucho con ese amor que queremos tener por Él. Así es, Padre. Bueno, muchas gracias, Padre, por acompañarnos en el programa el día de hoy, por todas las enseñanzas. Y le pido una bendición, bueno, para todos los que nos están acompañando y por la conversión también de toda esta gente que comete tantos pecados contra el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, especialmente ahorita contra la Eucaristía. Perfecto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.